muchas gracias a todos, gracias también a Benoit y a José Manuel por incluir este webinario dentro del grupo de trabajo número 2, como ha comentado Benoit, dedicado a las metamorfosis de los cómics ibéricos contemporáneos. Y nos parecía especialmente interesante en este primer webinario establecer, como sabéis, de forma general, ese leitmotiv central, ese punto nodal que une todas las intervenciones en torno a los retos que supone realizar una tesis doctoral sobre cómic. Luego cada uno nos hablaréis de vuestra propia temática, de vuestras propias líneas de investigación, historiografía, bibliografía, de forma breve, pero como digo, con ese leitmotiv, con ese punto nodal fundamental. Y claro, para el COST, para los proyectos europeos, un joven investigador, como sabéis también, es aquel que está realizando su tesis doctoral o que la ha realizado y que tiene menos de 40 años. Es decir, en realidad el COST lo que propone aquí, cuando desarrollamos actividades para jóvenes investigadores, es que hablemos y planteemos una serie de propuestas, en verdad, de consolidación de la carrera académica. Es decir, esta serie de webinarios van más allá de esa etiqueta, ¿no?, de jóvenes investigadores, que a veces es un poquito incluso confusa, y lo que buscan es sobre todo que las tesis doctorales sobre cómic puedan luego consolidarse dentro del entorno académico y que poco a poco haya una estructura cada vez más consolidada, como la hay, por ejemplo, en cine, en los estudios cinematográficos, para la narración gráfica, los estudios sobre cómic y humor gráfico dentro de la universidad. La idea también es que de estos webinarios salga una publicación a la cual estáis todos invitados, aunque supondrá una carga extra de trabajo, así que de momento solo os lo lanzo, ¿no? Y simplemente, por no enrollarme mucho y por entrar ya dentro del webinario, como ha comentado Benoit, está dividido en dos partes distintas y en esta primera parte contamos con Arantxa Argudo y con María Márquez. Arantxa Argudo es historiadora del arte y doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Las mujeres dibujantes durante el boom del cómic adulto en España. Trayectoria y producción, 1975 a 1992. Es una tesis muy interesante a la que nos hablará Arantxa porque realmente sacó a la luz a numerosas autoras que habían trabajado en el contexto del boom del cómic adulto y que habían quedado todavía, por desgracia hoy, están muy invisibilizadas, ¿no?, a pesar de lo reciente que es su producción. Arantxa ha publicado en revistas como Sier Feministas o como Neuróptica y tiene además una trayectoria muy vinculada con la biblioteconomía y con la archivística. Y en el caso de María Márquez nos encontramos ante un perfil distinto. María es periodista, está especializada en audiovisual y es doctora cum laude, Convención Internacional en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y en este caso, su investigación se centra en el análisis de los lenguajes de autoras de cómic emergentes en España. Es un punto de vista, a mí me parece, tremendamente interesante porque parte de la teoría feminista analiza cuestiones como la identidad y la autorrepresentación. Ha publicado también en numerosas revistas indexadas, entre ellas Tecnocultura, de la Universidad Complutense de Madrid, y yo creo que no podemos tener mejores ponentes, ¿no?, mejores investigadoras y teóricas para abrir este webinario. Así que, sin más, yo, al igual que ha hecho Benoit, cierro aquí mi intervención, quito el micro, aunque estaré aquí de fondo para lo que necesitéis, y os doy la palabra primero a Arantxa, cuya intervención lleva por título Retos ante la creación de una tesis doctoral sobre las mujeres dibujantes durante el boom del cómic adulto en España. Así que, cuando quieras, Arantxa, de nuevo, muchas gracias por participar y por estar aquí. Será un placer escucharos a las dos. Gracias. ¿Me oís bien ahora, no?
Vale, Sí, pues sí. os voy a compartir una pequeña PowerPoint que he hecho. ¿Se ve bien? ¿Lo veis? Vale. Sí, Arantxa, lo Ah, vemos perdón, todo. claro que es que... Sí, sí, Vale, está muy bien. vale, pues voy a empezar. Bien, pues para poneros un poco en antecedentes sobre mi investigación en el ámbito del cómic se inicia a principios de 2015 cuando comienzo a buscar un tema para mi tesis doctoral. En aquellos momentos yo solo sabía que quería que fuese relacionada con el cómic porque había visto que a lo largo de mi carrera en historia del arte había sido un área completamente ignorada, al menos en los programas de historia del arte de mi facultad. Y entonces creí que podía ser un buen tema con el cual empezar a aportar algo a estos programas que yo consideraba demasiado tradicionales y algo anticuados. Pero no obstante, en ese momento no sabía muy bien en qué particular centrarme porque como todos sabemos la historia del cómic es muy extensa. Mi decisión llegó un día mientras revisaba algunos manuales de cómic que había ido sacando de la biblioteca para intentar elegir el objeto de estudio. Ese día, mientras hojeaba distintos manuales, me di cuenta de repente de un detalle que era la práctica inexistencia de las autoras de cómic en estos manuales. Era una cosa en la que podía haber caído antes, pero es cierto que me di cuenta en ese momento. Fue un momento un poco Linda Nochlin, ¿no? De dónde están las mujeres artistas. Pues en este caso era dónde estaban las mujeres dibujantes de cómic. Esa revelación, puesto que fue lo que supuso esa pregunta para mí, me hizo seguir revisando más y más manuales y si bien es cierto que empecé a encontrar en algunos que sí que las nombraban, solían hacerlo simplemente o dentro de largas enumeraciones o en descripciones muy cortas o en algunas descripciones que me parecía que estaban un poco estereotipadas. Entonces, en ese momento me pregunté si es que de verdad había tan pocas mujeres artistas dentro del cómic con producciones relevantes y esta era la razón por la que no se habían estudiado, o bien que sí que las había, pero que habían considerado que tenían un estilo estereotipado y entonces no había generado interés en la investigación, o si más bien se trataba de la tónica de siempre, que es que se había dado por supuesto que las mujeres no habían contribuido de forma relevante o de la misma forma que los hombres y entonces su estudio se había obviado y se les habían achacado además los manidos prejuicios de que tienen producciones de menor importancia, que sus estilos son de menor calidad, como si no tuviesen nada que aportar a este mundo artístico y que además todas parecía que formaban parte de un ente único, un solo tipo de trazo y un solo tipo de estilo. Entonces, en ese momento decidí que el objeto de mi estudio iban a ser las autoras de cómic adulto en España desde 1975 a 1992 y que el objetivo iba a ser constatar que existían estas mujeres, en qué número lo hacían y además si de verdad sus estilos eran dulces, infantiles, de estilo femenino, como lo solían denominar en los manuales, que si de verdad formaban solamente un grupo único con estilos muy similares y que si de verdad habían hecho tan poca cosa que no merecían ser estudiadas. Cosa que ya de entrada me parecía poco sensato porque aunque hubiesen aparecido muy pocas de ellas, creía que era necesario estudiarlas para dejar constancia de su existencia en el mundo del cómic. Así que en cuanto a mi tesis doctoral, yo encontré tres tipos de retos, los que llamo académico-institucionales, los que llamo retos documentales y los que llamo reto de contacto con las autoras y búsqueda de las autoras. Pues bien, empezando por los primeros, una vez que tuve elegido el objeto de estudio y el objetivo de mi tesis, me tocaba convencer a un docente para que fuera mi tutor. Aquí es donde empezaron a aparecer los que yo llamaría obstáculos institucionales académicos, porque solo podía elegir en mi caso profesores que estuviesen en el área de historia del arte contemporánea y dentro de ella los que creía que podían tener algún conocimiento sobre cómic o algún interés en este ámbito y que además les pudiese interesar dirigir una tesis como la mía sobre mujeres dibujantes de cómic desde la perspectiva que yo quería hacerla además. Y por último, necesitaba que fueran docentes con los que se pudiese trabajar y comunicarme con ellos de forma fluida,
porque cuando realicé mi TFM había tenido muchos problemas de comunicación, incluso de abandono por parte de mi tutora, y no quería que esto se volviera a repetir en una tesis que, como todos sabemos, lleva muchos más años. Entonces necesitaba que la comunicación fuese fluida en ese sentido. Así que elaboré una lista con los tutores y las tutoras potenciales, y si algo tenía claro es que si no aceptaban aquellos que tenían en esa lista, no haría la tesis. Así que tampoco es que la lista fuese demasiado larga, contaba con 3 candidatos, 2 mujeres y un hombre. Así que con un tema como el mío y con tan pocos candidatos, no me quise hacer muchas ilusiones de que la investigación fuera a salir adelante. Pero bueno, aún así comencé a contactar con los tutores potenciales y las 2 primeras respuestas que recibí fueron negativas. Una por motivos de salud y la segunda porque, aunque le parecía un tema interesante, consideraba que no tenía la suficiente formación en este ámbito como para guiarme de la forma en la que consideraba. Así que en ese momento donde recibí esas 2 respuestas negativas, empecé a ver que las opciones de realizar mi tesis empezaban a desvanecer. Pero bueno, aunque suene un poco a película, la tercera respuesta fue la positiva, y en ese momento encontré a mi tutor, que es Javier Pérez Segura, que es mi actual tutor, y que aunque me dijo que no tenía muchos conocimientos sobre cómic y que los que tenía se limitaban más bien al ámbito del cómic americano, intentaría serme de toda la ayuda posible. Y así que en mi caso personal, el primer obstáculo con el que yo me topo es con el de encontrar tutores que quisiesen hacerse cargo de una tesis como la mía y que además tuviesen algún conocimiento sobre cómic o algún interés en este tipo de creación, y que además viesen mi tema como digno para realizar una tesis doctoral, que no parecía fácil en ese momento. Una vez que conseguí el tutor y la plaza dentro del programa de doctorado, comencé a sumergirme en la búsqueda de las autoras de cómic para saber cuántas habían y dónde habían publicado estas autoras. Esto, que a simple vista puede parecer sencillo, tampoco lo fue en absoluto. En este periodo de búsqueda documental y de lectura de fuentes, se llevó prácticamente 2 años de mi tesis. Teniendo en cuenta que mi tesis doctoral solo la podía realizar en 4 años, porque no me habían concedido ninguna de las becas, y en mi programa doctoral solo les daban el 5.º año a quienes tenían beca, pues el tiempo de realización de la beca, la verdad es que se acortó bastante, y eso me trajo algún que otro problema después. Porque para elegir las fuentes que yo necesitaba leer, primero tenía que saber cómo se llamaban las autoras y sobre todo dónde habían publicado. Para esta etapa fue fundamental utilizar el Atlas Español de Cultura Popular de Jesús Cuadrado, porque en sus 2 volúmenes me pasé días enteros revisando nombres en busca de mujeres dibujantes de cómic. Cuando terminé una primera revisión, había encontrado las suficientes mujeres como para defender la necesidad de una tesis como la mía. Pero en ese momento me di cuenta de que me había centrado únicamente en aquellas mujeres que firmaban con nombre de mujer, sin darme cuenta de que algunas a lo mejor habían empezado a trabajar bajo seudónimo masculino, cosa que en otras artes sabemos que sí que ha sucedido. No pensé en ello en una primera revisión porque pensé que para el arco temporal que yo estaba manejando era un tanto anacrónico, pero bueno, para evitar dejarme autoras por el camino, volví a hacer una segunda revisión y eso me reveló algún nombre más y algún seudónimo que no conocía. Así que con ambas listas en la mano, tanto las de las mujeres autoras como las revistas donde habían publicado, comencé a leer algunas fuentes donde se estudiaban estas revistas, y por otro lado me sumergí en las colecciones de revistas que atesoraban las distintas bibliotecas y hemerotecas para ir dando con los números donde estas mujeres habían ido publicando. Mientras que en el caso de los hombres sí que está más estudiado y pormenorizado los números de las revistas donde participan, en el caso de las mujeres es casi un misterio. Solo contaba con el nombre de la revista donde habían trabajado y el nombre del artista, así que durante semanas y meses fui revisando cada uno de los años y cada uno de los números de las revistas donde habían publicado, y poco a poco fui sacando las producciones de cada una de estas autoras. El problema vino cuando algunas de esas historietas empezaron a no venir firmadas, y eso empezaba a causarme algunos problemas y dudas
para ir adjudicando correctamente a quién pertenecía cada obra. Si bien después de tanto revisar las obras de cada una de ellas, el ojo se me fue haciendo un poco a su trazo y a su estilo y fui capaz de ir reconociendo a quienes pertenecían. Eso sí, después contacté con ellas para asegurarme de que las adjudicaciones estaban correctas. Así que para mí el segundo obstáculo es el relacionado con la búsqueda documental. No obstante, aún sigo preguntándome si alguna mujer se me quedó en el tintero, si alguna obra se me pasó por alto, pero bueno, creo que son cosas con las que hay que lidiar en este tipo de investigaciones porque es prácticamente imposible recuperar el 100% de autores y el 100% de obras, y aún así estoy bastante sorprendida y satisfecha de todo lo que logré recuperar y poner en valor. Porque además tenía una tesis muy larga que tuve que reducir, y eso se nota en la segunda parte de mi tesis, que es mucho más breve las descripciones y la investigación de las autoras que en la parte primera, porque ya no me daba espacio para poder incluirlas de la forma en la que yo quería haberlo hecho al principio. Pero el programa doctoral tenía un límite de páginas y tuve que recortar en esa parte. Por último, una vez que ya tuve todos los nombres y obras de estas artistas recopiladas, se me ocurrió que podría ser interesante contactar con ellas para hacerles entrevistas y así saber de viva voz cómo había sido este periodo para ellas, que me ayudaron a confirmar todo lo que había encontrado, que todo lo que había encontrado era suyo, y para poder subsanar algunas dudas que me habían ido surgiendo a lo largo de la investigación. Esto, que a simple vista también parece sencillo, no lo fue tanto otra vez, puesto que de algunas de ellas no tengo ni su año de nacimiento ni su lugar de nacimiento, así que a base de contactar con las asociaciones de autoras de cómic, por ejemplo la Asociación de Autoras de Cómic, o de hablar con gente de Tebiosfera, conseguí dar con algunas de ellas. Con otras fue a través de búsquedas de internet donde aparecen sus páginas web, o contactando entre ellas con las artistas, pero con otras ha sido imposible contactar porque ni sus compañeras saben nada de ellas y las editoriales no han vuelto a tener noticias de muchas de ellas desde que dejaron de colaborar con estas revistas. Así que de 12 mujeres que había detectado en un principio, pude hacer entrevistas a 7. Algunas de ellas rechazaron las entrevistas por tener mucha sobrecarga de trabajo, y otras porque lo que habían realizado para el mundo del cómic ya les parecía una cosa muy lejana en el tiempo, con la que ya no se sentían identificadas. Sin embargo, aquellas que sí que pude realizar me resultaron cruciales para la investigación, porque me ayudaron a subsanar muchas dudas que me habían surgido, para conocerlas también a ellas de forma más cercana y resolver problemas de adjudicación de obras. Sin embargo, a día de hoy algunas de ellas para mí siguen siendo un misterio, como Lidia Di Blasi o Rosa Lleida, de quienes no tengo apenas información, y por eso las he colocado al final de la investigación, porque no sabía muy bien en cuál de los dos grupos que yo hice para la investigación cuadraban mejor. Por tanto, se podría decir que la búsqueda y contacto con las autoras es mi tercer obstáculo en esta investigación, puesto que los datos sobre ellas en general son muy escasos, lo que dificulta cualquier contacto o búsqueda de información sobre ellas. Sin embargo, pese a todos estos retos encontrados a lo largo de la investigación, el objetivo que buscaba se cumplió, que no era otro que el de contribuir a la construcción de la genealogía de las dibujantes de cómic adulto desde 1975 a 1992 en España, y por otra era la de arrojar luz y poner en valor un trabajo que hasta ahora había sido silenciado e ignorado, o al menos no estudiado al mismo nivel que el de sus compañeros. Además, el estudio de estas autoras y de sus producciones ha servido para constatar que gracias a ellas se introdujeron en las historietas nuevos tipos de mujer, caracterizados por un mayor realismo, lo que supuso que, al menos en una parte del cómic, las mujeres dejaran de ser meros adornos, que dejaran de ser estandartes del discurso dominante y pasaran a ser sujetos independientes, sujetos libres, críticos y activos. Asimismo, las autoras también abrieron el espectro temático, donde ahora sí ya podían empezar a identificarse las mujeres en ellos. Y también se preocuparon porque los temas hiciesen una denuncia directa de la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce sobre las mujeres. Por lo tanto, se ha logrado un estudio que ha demostrado el valor y la importancia del trabajo de estas artistas,
y lo relevante y decisivo que resulta estudiar a esta otra mitad para comprobar lo importante de sus aportaciones para el ámbito del cómic, pero también para el ámbito social, por las denuncias, los discursos y los diversos puntos de vista y estilos que aportan al cómic, así que hasta ahora además habían estado incluso denostados. Y bueno, esto es un poco los retos que yo he encontrado en mi investigación. Espero que os haya sido de interés y bueno, cualquier pregunta que tengáis estoy abierta a responderla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arantxa. Gracias. Ha sido muy interesante. Ya sabes además que tu tema me resulta muy cercano porque se acerca mucho a lo que fue también mi tesis, lo que has comentado de que te tiene que dirigir alguien de arte contemporáneo, que no tiene por qué ser normalmente especialista en cómic. O sea, he apuntado muchas cosas luego para el debate. Perfecto. Y a continuación le voy a ceder la palabra a María Márquez, que va a intervenir con una ponencia titulada Nuevos selfies emocionales en el cómic de autoras españolas. Precarias, hiperconectadas y apóstatas del credo romántico. Así que cuando quieras, María. La verdad es que el planteamiento es tremendamente interesante. A ver si acabo puedo... de darte... Sí, María, normalmente acabo de darte el papel de coanimadora y me dices si funciona. Yo creo que sí. Ahí. Sí que Ahí funciona, sí. ¿Sí? ¿Lo veis bien? A ver. Lo vemos. Vale. A ver. Vale, bueno, pues así en grande lo estáis viendo bien, ¿no? Uy, no oigo nada. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, te escuchamos y te vemos bien. Es que yo no oigo nada. Te oímos, pero estás mal. Te Es que estamos todos pendientes de lo que vas a decir, por eso. A ver, no soy... María, ¿qué está pasando? ¿Nos oyes? María. ¿No nos oyes? Vale. Sí, ¿me escucháis? Yo no os oigo. Sí. Vale, bueno, pues empiezo sin más porque si no... Vale. Bueno, buenas tardes y nada, encantada de compartir un poco lo que ha sido mi proyecto de investigación, mi investigación. Yo, bueno, he enfocado pues esta presentación un poco en lo que ha sido digamos, el núcleo analítico de mi tesis. Bueno, nuevos selfies emocionales en el cómic español, precarias, hiperconectadas y apóstatas del credo romántico. Mi tesis, bueno, la defendí hace 3 meses en el programa interuniversitario de estudios interdisciplinares de género. En este sentido, bueno, me parece muy interesante lo que nos ha contado Arantxa porque bueno, realmente sí que hay muchos obstáculos, ¿no? Dependiendo del programa del que partas. Yo en este caso pues venía a hacer un máster de género y de hecho mi TFM fue de otra cosa completamente diferente sobre videoclips, pero ya estaba como muy metida en el tema del cómic y me interesaba estudiar esto, pero bueno, sí tendría que hacer
otro día en otros seminarios lo cuento, ¿no? Porque si no, no acabo hoy. Bueno, pues yo en mi tesis me planteé esas 3 categorías, autorrepresentación, identidad y compromiso político. Ahora lo que voy a intentar así contaros un poco es pues cómo llego al objeto de estudio, por qué la perspectiva de la teoría feminista, el marco teórico y un poco la metodología que seguí y lo que creo que puede aportar la investigación. No sé si me oís, porque sí, vale, veo a Julio, vale. Vale, gracias. Pues, bueno, ¿cómo llego al objeto de estudio? Os decía, ¿no? Yo venía de un máster de género, pero ni el TFM tenía mucho que ver. Mi TFM fue sobre videoclips, un poco también en categorías de análisis feminista, claro, pero no sobre cómic. Llego al objeto de estudio porque pues, en los primeros 2000 es cuando empiezo a ser lectora, a través un poco gracias a el tema que vimos todos y todas, ¿no? Un poco el estallido de la novela gráfica, en España también, pues a partir de Satrapi, de Bestel, y ya cuando se acerca pues, el 2010, como la segunda década, pues empiezo a ser consciente un poco en las librerías que frecuentaba, más de autor y bueno, en festivales de autoedición, etcétera, empiezo a ser consciente de que efectivamente hay una emergencia, un poco como lo que titulo, una emergencia gráfica, ¿no? Como titulo la tesis, una emergencia de autoras, un resurgir de autoras muy jóvenes que están además proponiendo lenguajes gráficos y narrativos muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, llego al objeto de estudio en un momento que también hablo de esto en la tesis, un poco brevemente, porque me parece, o sea, no brevemente, porque me parece muy importante. Ellas también por sus coordenadas de edad, ¿no? O sea, son autoras pues, que en esos años, entre 2005 y 2010, son autoras muy jóvenes que en esos momentos están acabando los estudios, ilustración, bellas artes, etcétera, y están entrando un poco, empiezan a entrar en el mundo laboral y bueno, se están haciendo adultas, digamos, ¿no? Y en esos momentos es la crisis de 2008, la gran crisis económica, y también a partir del 2010, poco a poco, progresivamente, hasta que luego ya hay hitos como muy importantes, se empezaba a caldear el ambiente feminista, ¿no? Se empieza un poco como la reactivación de lo que bueno, se suele llamar la cuarta ola, ¿no? Para la gente que se encuentra a gusto en la denominación de las olas, que eso es otro tema que podríamos hablar. Pero bueno, hay un resurgir con unas características también muy determinadas, porque bueno, es un movimiento bastante intergeneracional, pero tienen mucho peso las autoras muy jóvenes y las redes sociales, o sea, las nativas digitales, ¿no? Y cómo funciona el propio movimiento feminista. En todo este contexto, bueno, en España hay un hecho pues muy crucial, ¿no? Que es pues, el intento del gobierno del Partido Popular de reformar, ¿no? La ley del aborto que estaba vigente pues, hasta ese momento, hasta 2011, que llega el PP de nuevo al gobierno. Se presenta un anteproyecto de ley a finales de 2013 y desde ese momento, bueno, y desde meses antes, porque se fue un poco como anunciando a lo largo de año y pico, pues empieza a generarse una protesta social muy fuerte, no solo feminista, sino la verdad es que tiene mucha contestación mediática y pública en general, ¿no? Y que desemboca pues, en la foto que os he puesto ahí un poco, el Tren de la Libertad. Es una manifestación que convoca una pequeña asociación feminista asturiana para presionar al gobierno y que no toque esta ley, ¿no? Que supondría pues, recortar los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos. La pretensión del gobierno popular era recortar los supuestos, hacer una ley muy rígida y desproveer de todo derecho, o casi todo el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿no? Dando mucho protagonismo al feto, etcétera.
Entonces se produce esta manifestación y bueno, a raíz de esta manifestación, autoras de cómic, de modo individual, pero también muy animadas por la Asociación de Autoras de Cómic, que en esos momentos se había estado gestando también en 2013, pues hay una convocatoria pues de una primera, de la que podríamos denominar esa primera batalla o guerrilla gráfica fuerte de las ilustradoras y autoras de cómic españolas, bajo la convocatoria de Wombastic, aludiendo a Wom, útero, ¿no?, en inglés. Ahí os pongo a la derecha pues, la aportación de Isaiba y Barriaga. Wombastic, pues lo que os decía, ¿no?, fue como una primera acción colectiva denunciando la violencia de género institucional, que es aquella que permite o ejecuta directamente el Estado en el territorio. Además, bueno, ahí os podéis ver otros dos ejemplos de aportaciones de Nuria Tamarit y de María Herreros. Estas aportaciones además tuvieron su traslado al papel en un número de la revista Pícara, que es una revista feminista que se edita aquí en España, también tiene una versión online. Y bueno, otra peculiaridad de mi investigación es que, bueno, yo las categorizo a este colectivo de autoras que trabajan un poco más frecuentemente, ¿no?, en conjunto, y las categorizo como una comunidad gráfica. Y parto del tema comunidad y descarto en un momento el tema... En un primer momento el tema generación, porque las propias características de este colectivo me parece que tiene más sentido. Yo parto de un poco el concepto de Hannah Arendt de comunidad, de individuos desiguales, diferentes, pero que tienen un hilo conductor en la acción y el del discurso político, que tienen además unas características de relación personal. Ella habla de la filía, ¿no?, de la amistad, y que un poco es lo que les lleva, ¿no? O sea, reconociendo diferencias, lo que les lleva a un poco tener un enfoque político y tener un peso como ciudadanas y como profesionales dentro del sector del cómic, ¿no?, del sector editorial y de la ilustración. Para mí esto supone, analizándolas a través de los años, supone pues un nuevo paradigma en el cómic nacional, ¿no? O sea, esta forma de crear y divulgar. Aquí en esta, entiendo que lo estáis viendo todo bien. Sí, vale, Julio, gracias. Os pongo aquí unos ejemplos un poco de esas publicaciones colectivas, son muy diversas. Por ejemplo, Voltio es una recopilación no solo de autoras, también de autores, que edita La Cúpula, hay 3 ediciones, pero aquí la destaco porque la pone en marcha Ana Ancina junto con un autor, y Ana Ancina además, que es una cosa de la que hablo también en la tesis, que es muy importante, hay un cierto número de creadoras, de autoras, que tienen un papel dinamizador muy importante en la producción y la divulgación, ¿no? Ana Ancina, que es... la aseguro que la conocéis, bueno, tuvo un éxito increíble con sus cómics de croqueta y empanadilla, bueno, distribución internacional. Creo que el primer número llegó a la 14ª edición. O sea, Ana Ancina es, junto a Raquel Córcoles, Moderna de Pueblo, Raquel Rivas y Flavita Banana, pues quizás yo creo que son las 4 autoras que también han sido un revulsivo y que han creado pues esta nueva forma de crear, ¿no? Que han puesto en valor su firma como autoras, ¿no? Además con un éxito comercial, o sea, un apoyo del público muy importante. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Moderna de Pueblo ha vendido 100.000 ejemplares, ¿no?, de una novela gráfica, y en la última pues agotó la edición en 2 semanas. Entonces, bueno, Ana Ancina simultanea ese éxito que tiene ella a nivel individual, pues eso, dinamizando esta publicación Voltio, que es súper interesante porque pues conjuga a autores y autoras con lenguajes muy diferentes y propuestas muy, muy rompedoras, ¿no? También veis ahí Hits with Tits, que es un proyecto sonoro-gráfico, como dicen sus creadoras. Entre ellas está Ada Díez, que es una ilustradora valenciana. Entonces, es un proyecto que
ellas promocionan grupos de bandas de chicas y las canciones, cada canción pues va acompañada de una ilustración también de una autora. Y Teen Wolf, que es una reinterpretación de la película del Hombre Lobo de J. Fox, hecho por varias autoras y también, bueno, con protagonismo femenino, o sea, es como es la loba, ¿no? La loba adolescente, pero bueno, en muchos contextos y con muchos mensajes, ¿no? También destaco ahí el cartel de presentes, que es una acción fundamental que lleva a cabo la Asociación de Autoras de Cómic. Es una exposición internacional itinerante que es intergeneracional, hacen una panorámica de autoras desde pues, las primeras décadas del siglo XX a la actualidad hasta las autoras más jóvenes y bueno, es una de las primeras acciones del colectivo también muy importantes. La ciudad en viñetas, desde el punto de vista de esa dinamización que os decía de ciertas autoras, ahí tendríamos que ubicar también a Ana Galván. Ana Galván, Teen Wolf, la publicación que acabamos de ver, también ella juega un papel importante bueno, es editora de la obra en papel, que empezó antes en un webcómic. Y aquí es la comisaria de una exposición que tuvo lugar en Centro Cibeles, que es la sede del Ayuntamiento madrileño, y aparte de autoras, bueno, de autores, ahí destaco las autoras que formaron parte de la exposición, que Conchita Herrero, estamos viendo aquí su aportación. En la comunidad gráfica, en cómo se crea, cómo se desarrolla, cuáles son sus dinámicas, yo en la tesis, bueno, no me voy a extender porque además no sé cómo voy de tiempo, estoy viendo aquí. Bueno, yo hablo de que hay pues, efectivamente nuevas coordenadas, ¿no? Esa filia que os decía partiendo del concepto de Hannah Arendt, cómo se mueve Internet, muchas son nativas digitales, o sea, bueno, si no nativas, bueno, hay muchas que han nacido más allá del año 1990. La edición independiente también es súper importante. Hay una proactividad y una autogestión favorecidas por las redes sociales, también fundamental, atraviesa todo el discurso y la acción. Los festivales de autoedición, en las imágenes que podéis ver ahí, pues bueno, es un cartel del GRAF, que es un festival de autoedición que se hacía en Madrid y Barcelona. También es muy importante el altavoz mediático, experto institucional, mediático, los medios, ¿no? Ahí selecciono también un reportaje que para mí fue muy destacable de Babelia, el suplemento de literatura del país. Este reportaje además fue hecho por Teresa Constela, que es una de las periodistas que ha estado más atenta a este fenómeno de las autoras. La internacionalización que ahora vamos a ver y bueno, la oficialización de la expresión de la comunidad a partir un poco del colectivo de autoras de cómic. Los carteles que veis de la Merced y de Veranos de la Villa tiene que ver con el altavoz institucional, porque en España, como sabéis, en 2015, bueno, en muchas ciudades y entre ellas Madrid y Barcelona, hay un cambio de gobierno municipal, liderado además por mujeres, que aparte de bueno, pues una nueva concepción de las políticas públicas y un peso del feminismo importante en ellas, tienen en común también las dos ciudades pues, que revitalizan, digamos, rediseñan las campañas gráficas de la ciudad, ¿no? Y por ejemplo las fiestas de la Merced, este es un cartizo en la cartelería Sonia Pulido en el 2018 y en los Veranos de la Villa del 19, pues Cristina Daura, ¿no? También que están en la órbita de esta comunidad de autoras. No sé cómo voy de tiempo, Julio. Mal. En el chat sí que me aparece, si me podéis decir. Sí, te lo he puesto porque... Está... Vale. Bueno, la internacionalización súper importante, ¿no? Yo creo que hay poca gente que sea consciente de un poco la difusión internacional que tienen estas autoras, incluso las más jóvenes. Aquí os hago así un poco, os muestro un poco, pues Conchita Herrero forma parte de Now, que es un proyecto de editorial de Fantagraphics, seleccionando
pues lo que este prestigioso sello que ya conocéis pues entiende que es lo más novedoso y lo más destacable a nivel internacional. Conchita está en el primer número y en los sucesivos números sale más gente española, salen más autoras, Ana Galván y más, ¿no? María Meden, que bueno, empieza a ilustrar para el New Yorker, el New York Times, pues con apenas 25 años, y también autoras como Anabel Colazo pues tienen distribución internacional, ¿no? Como en Francia. La perspectiva feminista. Bueno, yo, Arantxa optó por entrevistar a las autoras. Yo lo barajé con mi tutora, pero finalmente como me interesaba más el análisis de discurso, pues opté un poco por centrarme en eso. También porque el tema del feminismo ahora ya menos, ¿no? Pero en ese primer lustro entre 2010 y 2015-16, cuando yo empezaba a esbozar la investigación, pues el término feminista a nivel mediático estaba bastante, bueno, no tenía muy buena prensa todavía, ¿no? Entonces yo creía que podía ser un sesgo ahí, ¿no? Las autoras, yo veía entrevistas en medios que no se acaban de sentir muy cómodas por si decir que tenían un cierto mensaje feminista, salvo algunas, hay excepciones, pero en otros cómics que yo veía claramente, ¿no? Y que, bueno, era no solo yo, o sea, era claramente visible que sí que había mucho mensaje sobre la mujer, ¿no? Sobre el contexto de la mujer actual, lo que os digo ahí, ¿no? Un poco las madres, la monomarentalidad no elegida, o sea, las madres separadas, los cuidados, la feminización de la pobreza, la precariedad laboral, cómo afecta directamente, especialmente a las mujeres en España, violencia de género en todos los grados, salud sexual femenina, el edadismo social con las mujeres mayores, ahí entra mucho la obra de Ana Peña, roles de pareja en tiempos de amor líquido. A ver cuánto tiempo. Vale. Bueno, la crisis que os decía antes, voy a ir muy rápido, la crisis que os decía antes también se representa en el cómic, ¿no? Aquí destaco pues, los trabajos de Clara Tani Tarqué y Lola Lorente, que para mí son espectaculares. Ellas producen un poco antes que el grueso de las... Claro, hay como un punto de inflexión, ¿no? 2014-2015, tanto las editoriales veteranas como las más independientes, es cuando empieza a haber más volumen de obra editorial, ¿no? De las autoras jóvenes, pero ellas publican, gracias además a becas de Angoulême y el apoyo de Astiberri, pues 2 obras que me parece, en las que entro un poco más profundamente en la tesis, me parecen fundamentales porque reflejan pues esa inquietud de esos años, ¿no? Que trae la crisis y bueno, la incertidumbre, ¿no? de qué va a pasar con ellas a nivel persona, mujer en el siglo XXI, laboralmente, etcétera. Decía, la Apostatas del credo romántico, un poco, pues bueno, muchas visiones. En estos 3 cómics también entro un poco más en profundidad en la tesis, pues la visión de mujeres muy jóvenes, cómo viven el amor en la actualidad. Por ejemplo, Bea Enríquez, pues se ve en su obra pues, la violencia de género simbólica, un poco lo que tiene que pagar por vivir, por tener un rol que se considera masculino en las relaciones, etc. Los códigos son muy diferentes, pues más realistas, más sarcásticos, humor, pero bueno, al final son rupturistas, ¿no? También plasman disidencias sexuales frente a la identidad heteronormativa. Os pongo ahí también un poco un resumen de cómics de los que hablo, María Llobet, de Miriam Muñoz, de Carla de Rocal. Os contaba antes de Ana Peñas, ¿no? Estamos todas bien, que es un poco, también le dedico una parte en la tesis porque es una reivindicación narrativa y gráfica, me parece espectacular. Bueno, el hilo así más conductor es la memoria histórica, por supuesto, desde las voces de las mujeres, que tampoco es usual en el cómic español, pero aparte entran muchos temas de calado, ¿no? Trabajo doméstico, cuidados y el edadismo social, cómo afecta más a las mujeres por vulnerabilidad y pobreza. Marco teórico, bueno, tenía como 4 parámetros gráficos, que la autora dibujase y guionizase, publicaciones en esta década. El protagonismo narrativo tendría que ser de las mujeres, por supuesto hay muchas más autoras que son muy rupturistas, pero
no entraban en estos parámetros que me interesaban más y rupturas. Y el marco teórico en cuanto a teoría feminista, pues identidad femenina, lo enfoco en narrativas contrahegemónicas, activismo y ciberfeminismo. La pertinencia de la investigación, bueno, pues continuar con el mapa de autoras que ha hecho Arantxa y otras investigadoras, Marika, y más en los últimos años, afortunadamente. Mi investigación es la producción que analizo, es contemporánea a la investigación, que es un punto también que me parece interesante. Reivindico el cómic como medio de expresión de autorreferencialidad millennial, al igual que la literatura, el cine y el arte, que en España también ha habido un boom, está habiendo un boom de gente muy joven con un sentido autobiográfico. Bueno, las líneas de trabajo un poco que esbozo, que pueden seguir desarrollándose, la transmedialidad. Bueno, en fin, no me lío más. Y nada, y un poco, pues mientras estaba acabando la tesis el año pasado, seguían saliendo novelas gráficas, ¿no? Que es muy buen síntoma de autoras que estaban en esta órbita que he estado analizando y bueno, y entre ellas, por ejemplo, Lola Lorente, que es la autora de Sangre de mi sangre, y con el nuevo cómic que os recomiendo, bueno, pues sigue un poco ese recorrido vital con una mujer ya adulta, ¿no? Y nada más, porque creo que me he pasado muchísimo. Perdón, como no oigo. Muchas gracias, María. No sé si te iban llegando los mensajillos del chat, porque le daba... Bueno, seguimos, enlazamos con la segunda parte. Gracias, María.